Muy buenas noches, país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo la emisión número 490 y donde vamos a hablar siempre de actualidad. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, de todo lo que sucede en nuestra bendita y querida Argentina. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir la noche de hoy para hablar de muchos temas. A ver, la economía no falta y la economía obviamente siempre está atada a la política y nos encontramos con un escenario o con dos escenarios. El escenario mediático, donde el escenario mediático, Ibar Pérez Corradi, José López, las bolsas, etcétera, etcétera, que son hechos de corrupción totalmente deleznables y punibles. Pero mientras tanto, suben los medicamentos, mientras tanto suben los precios de los alimentos, mientras tanto los jubilados ya van perdiendo poder adquisitivo y aumentó su canasta básica. La canasta básica de los jubilados está compuesta en un 80, un 90% por alimentos y medicamentos. Una fuerte suba del precio de los medicamentos, una fuerte suba de los alimentos básicos y por otro lado la quita de productos que estaban en el vademecum de los jubilados, donde en definitiva, por distintos argumentos, entre ellos medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia que parece que hay evidencia científica que si lo paga el Estado al 100% no le cubre la enfermedad, no le cubre la enfermedad. Pero si de pronto el jubilado paga una parte, la enfermedad se lo cubre. Esto parece una chicana y no lo es. ¿Qué pasó? El argumento de sacar muchos medicamentos a los jubilados del listado del 100% fue porque no eran efectivamente comprobable su eficacia. Cosa que no es así. Si realmente está comprobado a través de medicina basada en la evidencia que no es eficaz, no entra en ningún listado. Bueno, todo esto hace que la canasta básica de los jubilados cada vez esté peor. Y recién en septiembre le van a actualizar las jubilaciones. O sea, un periodo donde va a arrastrar una inflación de un 35%, y mientras tanto los jubilados, no digo anual, un periodo de 8 meses con un 35% de suba de precios y donde tuvo un ajuste del 15%. Fíjate vos, Gustavo, ¿no? Vamos a hablarlo con Mariano Kestelboim, que está aquí en nuestros estudios. A ver, ¿no? Metas que el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió, dio a conocer que tenía como objetivos para ciertos momentos del 2016. Sí. Vamos a ver con Mariano, ya entrando prácticamente en el mes de julio, primer semestre concluido, terminado, a ver qué está pasando, ¿no? Y si estas perspectivas que ya dentro de la micro y la macroeconomía se están comenzando a conocer, ¿cuál va a ser el cierre del 2016? ¿Se van a cumplir los objetivos del gobierno? Seguramente nos va a estar aclarando estos temas. Lo vamos a ver ahora con Mariano Kestelboim. Mauricio Macri, el dilema macroeconómico. Objetivos fijados y objetivos hasta ahora incumplidos. Y vamos a ver con él las diferencias de cada objetivo que se fijó y con los objetivos incumplidos. Pero también otro de los temas para ustedes, que la mayoría de la audiencia es del interior del país, acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo hace 10 años un plan de basura cero. Y me refiero a los residuos reciclables, donde después de 10 años iban a llegar a un 75% de los productos que se reciclaban. Hoy por hoy no existe, no se sabe si se llegó al 5% de este objetivo de reciclar. Bueno, lo mismo digo, una cuestión es recitar los objetivos y otra cosa, verificar el cumplimiento y el grado de avance de esos objetivos. Pero también vamos a pasar a los temas políticos y nos acompaña el licenciado Fabián Medina, que es economista del Frente Renovador, pero con él vamos a tratar siempre la economía rosa, pero vamos a hablar de política. Este escenario político, por ejemplo, lo que ocurrió en el Parla Sur, o sea, había un exfuncionario del gobierno acusado de corrupción, acusado no, está en un proceso de investigación, pero lo que se vio ya fue, claro, totalmente, ya fue actuado de manera infragante. En definitiva, en la justicia no se puede decir que es culpable antes del proceso, pero cuando uno lo ve, obviamente es obscenidad. Pero ¿saben qué? El partido que lo quería expulsar no pudo expulsarlo porque el partido opositor
que pidió su expulsión, dijo, vos pediste la expulsión, entonces yo no te voy a dejar expulsarlo. Realmente este juego de chicanas de la política, increíble. Cuando se dice que hay que hacer una nueva política, se recurren a las viejas prácticas, ¿no? Bueno, es un tema realmente... A ver, también es cierto lo que dice Gustavo, ¿no? Porque hay una realidad de todos estos hechos que son muy puntuales. Lo de José López, obviamente, con todo lo que viene aparejado detrás de este tema. El tema de Pérez Corradi también. Otro tema importante que tiene que ver con una coyuntura que hace también a la historia político-policial de nuestro país. Pero Gustavo marcaba puntos que también debemos prestarle atención, que tiene que ver con la economía. ¿Sí? Una economía que está muy frágil y que esta fragilidad, lamentablemente, se va notando a medida que va pasando el tiempo y que van pasando los días, y que también, a medida que vamos conociendo nuevas medidas, vamos sintiendo o resintiendo nuestro bolsillo. Porque, por ejemplo, Gustavo, sin ir más lejos, a partir del próximo 1 de julio, mucha gente usa el subte en la ciudad de Buenos Aires. Va a pasar de los 4 pesos con 50 a 7,50. Estamos hablando de un incremento de casi un 95%. Entonces, son cosas que también uno tiene que ver, ¿no? Que hacen, como bien decimos, a la economía. Son temas interesantes, por supuesto que nos debe ocupar, pero también tenemos que fijarnos y ver qué está pasando con la economía de nuestro país. Hay que prestarle mucha atención. Bueno, y todos ustedes seguro que acá en el programa de televisión, y Gustavo, no van a hablar de salud, me están hablando de política, me están hablando de economía, sí, vamos a hablar de salud. ¿Querés una porción de torta? Mirá, va a venir una licenciada en nutrición, pero vamos a abordar varios temas vinculados con la adecuada alimentación. Pero, por ejemplo, si hay crisis económica, los sectores que menos tienen, yo creo que todos cambiamos la dieta y la alimentación, todos, pero los sectores que menos tienen no pueden cometer graves errores para poder llenarse, sentirse satisfechos, que pueda afectar la salud de sus propios hijos. Bueno, este es uno de los temas. Y otro de los temas que vamos a abordar con la licenciada Erika Rauch es el tema de saltear comidas. Podemos plantear dos situaciones o dos escenarios. El nuestro, vivimos un estado trabajando permanentemente, con horarios disociados, porque terminamos muy tarde, arrancamos muy temprano, con cortes en el medio, y nosotros cortamos comidas. ¿Qué efecto produce? ¿Qué efectos no deseados produce el saltear las comidas y cuando de pronto queremos recuperar lo que no comimos antes? O sea, tenemos dos situaciones diferentes. La economía, el incremento de la pobreza, el incremento de la canasta básica, donde la gente decide cambiar su dieta y donde hay que prestar especial atención cuando uno decide cambiar su dieta para optimizar el gasto en alimentos, ¿no? Optimizar lo que le rinda más el dinero que tienen en su poder, el dinero que tienen en el bolsillo. Todo esto lo vamos a ver acá, hoy, en Proyecto Federal. Bueno, rapidito, ya hemos presentado el programa del día de hoy, ya vamos a estar con nuestros invitados, pero como siempre, ¿no? Habilitadas las vías de contacto, de comunicación, para que vos puedas preguntar con tus inquietudes, con todo lo que quieras trasladar a los profesionales. En este caso, nuestro email, proyectofederal@gmail.com. Bueno, y también tenemos nuestra línea de WhatsApp. Ustedes saben, como aumentaron las tarifas, el teléfono es caro, entonces tienen el WhatsApp, que es gratuito, 116-136-7550, y también, si quieren, a través de los métodos tradicionales, comunicarse al 116-137-2247. Y ahora sí, Luis les va a decir lo siguiente. Que ya vamos a conocer las instituciones que nos auspician, y para hoy, sí, más que nunca, alquilar balcones, la emisión 490 de Proyecto Federal. Quédate ahí, ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910.
Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Habíamos planteado el dilema macroeconómico de Mauricio Macri y en definitiva la pregunta y el planteo está orientado a si cumplió o no cumplió con las metas, si cumplió. Transcurrieron 6 meses nada más, pero cómo viene proyectado un año, ¿no? Cómo viene lo proyectado un año y la comparación con los objetivos fijados, y por eso estamos con Mariano Kestelboim. Bueno, estimado columnista Mariano, contanos un poco qué es lo que pasa en materia de proyección y objetivos fijados por el presidente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Evidentemente, las proyecciones fijadas para diciembre de este año no se van a cumplir en ninguna de las variables y los errores en las proyecciones son muy grandes. Se había anticipado que la economía argentina en 2016, el ministro de Economía, en la primera conferencia de prensa que da ya como ministro, habiendo evaluado la situación, cuando, además de anunciar la liberalización del mercado cambiario, anuncia que la economía argentina iba a crecer entre el 0,5% y el 1% en 2016. No hay ninguna consultora hoy en la Argentina que esté hablando de que Argentina va a crecer este año. Todos, por el contrario, están hablando de que va a caer entre un 2 y un 2,5%. O sea, un error importante en esa materia. En inflación, ya la meta había sido entre el 20 y el 25% como máximo. Bueno, en el transcurso de lo que va del año ya ni siquiera alcanzamos el máximo, ya superamos el máximo. Y las consultoras en general están dando que la inflación va a estar alrededor del 40%. También es un error grosero. Claro. Y por último, el déficit fiscal. Estaba hablando de un déficit fiscal para este año del 4,8% y lamentablemente va a ser por lo menos un 50% más. Está hablando de que llegaría al 7% prácticamente. Con lo cual también es un error grande. Y por último, el que más nos duele a todos, que se hablaba de pobreza cero y lamentablemente la pobreza en la Argentina aumentó drásticamente con las políticas económicas que fueron adoptadas. De acuerdo al informe de la Universidad Católica de la Argentina, la pobreza ya alcanzó al 35% de la población. Quiere decir que se incorporaron 2,5 millones de pobres más en la Argentina. ¿Cuánto? 2,5 millones de personas más pobres. ¿Y cuáles son los errores? Porque, a ver, vos me podés decir que dentro de estos puntos que marcás, se puede haber equivocado, puede errar en 1 o 2, ¿sí? Pero cuando todos los lineamientos que están, obviamente, ligados a la economía, son todos negativos y muy lejos de la realidad que se había planteado, evidentemente hay un error de conceptualización, o de creencia o de cálculo. Sí. ¿Dónde está esto? Sí, yo creo que tenían expectativas muy favorables. En general, cuando un gobierno asume con muy buenas perspectivas, porque asume con la confianza de los mercados. El gobierno anterior estaba en contra en el funcionamiento de algunos grupos económicos, sobre todo los más importantes de la Argentina. Entonces, sobreestimaron la confianza de los mercados. Eso fue, me parece, el principal error. Me gustó ese concepto, ¿no? Sobreestimación de la confianza de los mercados. Sí. Mira, te voy a asociar tu comentario con lo que me dijo Aldo Piñanelli. Aldo Piñanelli dijo, yo me reuní con Mauricio Macri y me dijo lo siguiente, que sentándome en el sillón de Rivadavia iban a llover capitales. Que de hecho no llovió ninguno. No, se equivocaron fuertemente. Ni siquiera por goteo. Sí, en ese sentido se equivocaron y también las políticas económicas beneficiaron de forma excesiva al sector financiero. El sector financiero no genera empleo, no distribuye el ingreso y al mismo tiempo esas mismas políticas económicas fueron en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente del sector industrial. Entonces, y que son sí generadoras de empleo y sí impulsoras de una mejor distribución del ingreso, más equitativa. Y en ese sentido, las políticas económicas fueron en contra de estos objetivos. Así que esperemos que cambien nuevamente
y que empiecen a tomar políticas económicas a favor de la producción, de la generación de empleo y de la distribución del ingreso, porque por ahora lo que se ha verificado en la economía argentina en estos meses es un proceso de concentración económica muy fuerte en la cual las pequeñas y medianas empresas están perdiendo participación de mercado y las grandes empresas están cada vez vendiendo más participación, no venden más, ganan participación en el mercado. ¿Sabes lo que pasó? Me pasó el fin de semana último, Mariano. Fui a averiguar el precio de un producto, un electrodoméstico X. Entré a un local de una marca muy conocida, de una cadena muy conocida. Me llamó poderosamente la atención ver tanto producto importado, ¿sí? Productos que en estos últimos tiempos veíamos muchos de producción nacional, por ensamble, no ensamble, fabricado, no importa. Pero eran productos hechos aquí. Ahora estos productos que uno veía eran productos que directamente vienen del exterior. Y no veías tanto estos productos nacionales. Y te digo, en muchos artículos muy disímiles, que no tienen nada que ver uno con ellos. Una de las decisiones que no comenté recién, pero que también fue muy importante en materia de política económica, fue la aprobación irrestricta de las declaraciones juradas anticipadas de importación, que eran los certificados que necesitaban los importadores para poder traer la mercadería al país. Cuando asume el gobierno nacional, un día antes de Navidad, decide la aprobación total. De ¿Por qué no lo repasamos con la gente? Indiscriminadamente. ¿Por qué no repasamos con la gente los sectores que estamos? Luis te comentó uno, el caso de electrodomésticos, vemos la sustitución. De hecho, también en el programa entrevistamos a pymes, ¿sí? Y donde muchos productos son sustituidos por productos asiáticos y de inferior calidad, pero, y como vos mencionaste, con los grupos económicos concentrados que distribuyen solamente estos productos del exterior con un share impresionante, con un markup altísimo. Ahora, sector textil, me imagino que esto lo afectó fuertemente, ¿no? Muy fuertemente. La actividad en el sector textil, de acuerdo a la Fundación Proteger, cayó un 30% en este primer semestre del año. Y en otros sectores, en el sector... Construcción, a ver, también. Sí, también está en ese orden. En electrónica también está en ese orden, calzado, marroquinería. Son todos sectores que dependen en gran medida del dinamismo del mercado interno y con la caída del consumo han visto caer. Y hoy mismo hubo una movilización de referentes del sector agropecuario, específicamente de carnes porcinas, donde están siendo sustituidos los productos nacionales por los importados. En definitiva, a ver, más allá de ser ortodoxo o heterodoxo, nosotros sabemos que países neoliberales defienden su industria nacional. Sabemos que países europeos, independientemente de cómo esté el péndulo, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, defienden la propia industria. Acá parece que cada vez que hay un cambio de gobierno y se abre la importación, no se protege a la producción propia, ¿no? Sí, me parece que el principal objetivo del gobierno es combatir la inflación. Ya, bueno, obviamente que la meta no la cumplieron, se equivocaron fuertemente en eso, pero bueno, como ese es el objetivo, la apertura de las importaciones, agrandar la oferta en el mercado, al mismo tiempo tomar medidas que provocan la caída del consumo, deberían amortiguar el aumento de los precios. Seguramente hacia fines de año el nivel de inflación va a ser similar al que tenían antes de haber asumido. ¿Sí? O sea, vamos a volver a un nivel de entre el 1,5% y el 2% mensual y la ganancia de competitividad para las empresas exportadoras con el proceso inflacionario se va a ver evaporado. Así que las políticas económicas, en definitiva, han beneficiado claramente a los grupos financieros, a algunos sectores exportadores, particularmente a las mineras, a agroexportadores de grandes dimensiones y han perjudicado de forma manifiesta a los trabajadores y tanto activos como pasivos, jubilados, pensionados. ¿Y esto se puede mantener en el tiempo? ¿El gobierno puede mantener, decir, me mantengo en esta línea política, económica que he establecido y voy a seguir más allá de todo y de las consecuencias que puedan existir y con las consecuencias políticas también en esta línea? ¿Y hasta cuándo, no? A ver, el gobierno nacional, para salir de este proceso, lo que ha conseguido es tomar deuda en el exterior. Bien. Se ha endeudado ya en más de 30.000 millones de dólares. Discúlpame, quiero comentar algo o preguntarte algo. Dijiste se endeudó, pero ¿por qué no lo relacionamos con el primer punto que mencionaste hoy? Déficit fiscal. ¿Va a haber déficit? Entonces había dos escenarios. El gobierno actual criticaron de
otros gobiernos, llamemos el gobierno anterior, la emisión monetaria. Ahora va a haber déficit fiscal financiado a través de endeudamiento, me imagino. Sí. Sí, el golpe inflacionario tiene que ver con el movimiento del tipo de cambio abrupto de fines del año pasado y también con el tarifazo. El tarifazo más la quita de retenciones y la liberalización de las exportaciones son todas medidas que impactan directamente sobre los precios. Ahora, vamos a tener a fin de año... ¿De déficit financiado con deuda? Sí, a fin de año el modelo es diferente. El modelo anterior financiaba buena parte del gasto público con emisión monetaria, ahora se va a financiar se está financiando con emisión de deuda y el impacto inflacionario sigue. Y te preguntaría a cualquiera que está atrás del televisor, ¿qué es más caro? Porque siempre se habla de la maquinita. Bueno, por un lado, ¿qué es más caro? ¿Financiarte con la maquinita o financiarte con deuda, con altas tasas de interés y con la participación que vamos a tener ahora, la visita y monitoreo del Fondo Monetario Internacional? Ninguna forma es saludable. La única forma es... ¿O cuál es más riesgosa? Sí, si no quiere ¿cuál es más cara? Lo que tendría que hacer el gobierno es modificar la estructura impositiva. Sí. Modificar la estructura impositiva gravando más a los sectores de más altos ingresos. Bueno, pero disculpa, te interrumpo ahí. Bienes personales ahora, sí. Todos los que traigan del exterior a través del blanqueo, ahora van a quedar eximidos de bienes personales, porque eso, en definitiva, los que más tienen van a tener menos gravamen. Sí, totalmente. El problema financiero del gobierno se debería resolver bien encaminado, reduciendo subsidios en tarifas de los servicios públicos, pero de forma muchísimo más selectiva y no tan agresiva y de forma más gradual, escalonada, y abriendo el juego sobre impuestos a patrimonio de las personas de más altos ingresos. Pero evidentemente este gobierno está nutrido por funcionarios que forman parte de esa clase social, con lo cual de forma casi ingenua uno podría pensar que van a avanzar por ese camino. Un tema, realmente estamos en una situación... Realmente una situación, sí, compleja. Llamativa y compleja. A ver, ¿y cómo ves el escenario para los próximos 6 meses? Bueno, hay un tema que es político, que eventualmente lo vamos a hablar ahora con Fabián Medina. Sabemos que dentro del equipo económico funciona como el agua y el aceite. Y me refiero, por un lado tenemos Banco Nación, las autoridades de Banco Nación, me refiero a Carlos Melconian. Por otro lado lo tenemos al ministro de Economía, bueno, los distintos ministerios y demás. ¿Cómo ves, casualmente, dentro del propio equipo, muy fuertemente criticado, a Aranguren por su, como dijiste, por su forma no selectiva de incrementar las tarifas? Bueno, todo esto, esta fractura dentro del equipo económico y demás, ¿cómo ves la proyección de aquí a fin de año? Sí, me parece que hay una variable que en general no está analizada y que va a pesar en el segundo semestre. Muchos empresarios en el primer semestre confiaron en el gobierno nacional, en que las decisiones que se iban a tomar iban a ser duras y que iba a haber una caída del consumo, y entonces decidieron sostener sus plantillas de operarios. Y la caída del consumo y que no hay un horizonte de recuperación pronto, va a implicar que el empresario que está resistiendo a despedir personal va a tener que ir cediendo y los despidos van a multiplicarse, se van a volver mucho más significativos en esta segunda parte del año. Y además, en los hogares, como el ingreso familiar no alcanza, muchos integrantes de los hogares, jóvenes, adolescentes, incluso personas mayores, están saliendo a buscar trabajo para complementar el ingreso familiar. Entonces eso va a provocar, los dos factores van a provocar un aumento muy importante hacia fin de año de la tasa de desempleo. Ese es me parece el indicador que hay que seguir de cerca y que es el más riesgoso. ¿Cuánto dejó el gobierno anterior la tasa de desempleo y en cuánto podríamos estar ahora? Sí, lo que pasa que van a poner en duda el 6,6 que dijo el gobierno anterior. En base a lo que se sabe. 5,9, si estuvo 6 a 5,9. Pero está bien, pongámosle que un margen de error. Pongamos un margen de error. La cuestión, por ejemplo, algo muy puntual. Como la Universidad Católica Argentina criticó al gobierno anterior, sí, sobre el mismo informe, como dijo acá Mariano, la Universidad Católica Argentina dijo, creció la pobreza y hay 2,5 millones nuevos
pobres. El mismo organismo, o sea, el mismo Centro de Estudios Económicos que criticó al gobierno anterior. ¿Y pero cuánto estaríamos? Con otro indicador. Yo creo que vamos a estar cerca del 10% a fin de año. 10%. Sí. Que va a crecer muy rápido el desempleo. Acuérdense cómo fue con el tequila en el año 94-95, que el desempleo también se disparó. Se dispara por estos dos factores. Los despidos se van multiplicando y más integrantes de los hogares tienen que salir a buscar empleo. Que de hecho, ya en las universidades, yo doy clases en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Avellaneda. Ya en las universidades hay un nivel de deserción muy grande porque los chicos, siendo universidades públicas, en sus familias no les alcanza el ingreso, entonces tienen que salir a buscar trabajo y no llegan. Y sacrifican los estudios. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Mariano. No, muy amable. Como y ahora sí, pasamos a la otra parte del estudio. Vamos a hablar de política. Obviamente no va a estar ajena la economía. Nos acompaña hoy Fabián Medina, un dirigente del Frente Renovador. Y yo siempre digo, el Frente Renovador, más allá que ustedes dicen que están por la amplia avenida del centro, ¿sí? Por la amplia avenida del medio. Del medio, bueno, del medio. Conceptualmente es la misma idea. La niña bonita, yo le digo a la niña ¿por qué? Porque en cualquier proceso, por ejemplo, la ley del arrepentido, el Frente Renovador tiene un rol importante. Es que nosotros, en el proceso de la doble indemnización, el Frente Renovador... Nosotros básicamente hay estas dos leyes que se trataron hoy en comisión, como ser arrepentido y extinción de dominio, son propuestas plenamente de Sergio Massa del año pasado. Contanos un poco las dos leyes, las características de cada una a nivel muy fácil. Síntesis. Extinción de dominio. Sí. Que aquel que va preso con delitos de corrupción, todos los bienes adquiridos o incorporados al patrimonio en el momento en el cual se sospecha, están sospechados de corrupción, pasan a manos del Estado a los efectos de poder disponerlos en forma inmediata. Eso en un plazo de 45 días. Bien. Eso es la ley de extinción de dominio. Bien, perfecto, clarísimo. Y la ley del arrepentido es todo aquel que sea sospechado de corrupción, siempre y cuando dé datos ciertos hacia arriba. ¿Siempre tiene que ser en sentido ascendente? Exacto, exacto. Porque para abajo son empleados en pares. Claro. No, yo me refiero en pares. A veces... pares ya no... Porque mirá que el caso, discúlpame, el caso de José López, si uno miraba el organigrama, en el sentido ascendente no era tan alto. En el manejo informal tenía un cargo alto. ¿Sí? En realidad... Con el caso de José López se desnuda otro caso completamente distinto. Fijémonos en lo que era la estructura del Ministerio de Planificación. Sí. Tenemos Ricardo Jaime, secretario de Transporte, José López, secretario de Infraestructura. Teníamos en su momento a Claudio Uberti, con Antonini Wilson, también dentro del esquema de los secretarios privados de Julio De Vido. El esquema de la Secretaría de Vivienda hacia el caso de Joclender o Milagro Sala. Tiene básicamente 5 o 6 subsecretarías, de las cuales hay 4 que son directamente sospechadas de corrupción y no sentenciadas. Entonces, es ilógico pensar, o mejor dicho, es ilógico no pensar que no hay una cuestión ascendente. Que Julio De Vido no estaba al tanto. Bien, perfecto. Primer escenario. Ahora yo quiero vincular este tema, estas dos leyes que están trabajando mucho, y ustedes también trabajaron mucho que fue vetada por el presidente de la Nación, con las reformas de la ley de la doble indemnización y proteger el empleo. Recién escuchaste el informe económico de Mariano Kestelboim y esto también se vislumbra. Yo te lo voy a decir más fácil con algo que no se ve de los datos. A ver, el INDEC tiró este año PBI 2015, 2.2% creciendo. Si yo voy de 2.2 creciendo a 2.5 negativo, tengo un diferencial de 5 puntos. Muchísimo. Para irme de una punta a la otra no puede ser un crecimiento de 15, con un crecimiento de 15% de tasa de inflación. No podés llegar a ese desnivel. Si yo analizo puntualmente los datos del PBI, tengo, por ejemplo, hay sectores que estaban cayendo un 7 en primer trimestre y cayeron a un 5 en el último trimestre. Pero en los trimestres centrales del año, uno se fue a 12% positivo y otro a 7 positivo. Cuando todas las variables estaban cayendo, esos trimestres de algunos sectores del Producto Bruto daban márgenes muy altos de crecimiento. Si el gobierno actual se quejó de que el INDEC estaba mal tomado,
los datos, para decirlo de alguna forma simpática, está validando que estaba bien la política anterior. Con las inacciones a nivel político y económico, te da la pauta que, obviamente, si yo sigo haciendo, esté mal la cosa, y yo sigo haciendo mal las cosas, va a crecer. Te pido un favor, ¿puedo hacer? Sí. ¿Está bien? Vamos a un pequeño corte y Vamos ahí. continuamos. Adelante. Dale. Un pequeño corte, por favor.